Transmite www.visioncelestialradio.com, una emisora virtual comprometida con el cielo y comprometida con ustedes. Así lo sentimos, así lo vivimos. Visión Celestial Radio. Es el momento de mirar al cielo y de escuchar al Padre Celestial. Hay esperanza, pues ya Cristo viene. A Él tu vida debes entregar. Dios te quiere salvar. Esta es tu radio, oye su voz. En Cristo hay salvación. Visión Celestial Radio. Así lo sentimos, así lo vivimos. Comunícate con Visión Celestial Radio a través del 320-826-8226 y a la línea fija el 607-684-8718. Visión Celestial Radio. 8 años. Así lo sentimos, así lo vivimos. Son las 4 de la tarde y 1 minuto. A Visión Eterna llega Creciendo en la Verdad, un estudio de la lección de la escuela sabática bajo la dirección del Espíritu Santo. Creciendo en la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creciendo en la verdad, una ayuda para los maestros de escuela sabática. Escúchalo todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Dirige el maestro Jorge Díaz. Saludamos a nuestros amigos que están conectados con nosotros a esta hora en el programa Creciendo en la Verdad. Para nosotros es una alegría poderles estar acompañando, poder estar aperturando este espacio que va todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí por la Internacional Visión Celestial Radio. Como siempre, para mí es una alegría poderles estar presentando y poder estar en este lugar para encargarme de todo el tema técnico y que llegue a sus hogares, llegue a sus dispositivos y llegue hasta donde usted se encuentra. Bienvenidos a esto que es Creciendo en la Verdad, hoy con un tema muy importante. Este es el repaso de la lección de la escuela sabática, el conflicto detrás de todos los conflictos, para el 24 de octubre. Así que vamos a dar inicio, y como siempre está acompañándonos aquí en estudio nuestro amigo Jorge Díaz. Amigo Jorge, gracias por estar aquí con nosotros y con todos los oyentes y televidentes de Visión Celestial Radio en este espacio. Bienvenido. Gracias, Juan David. Es un privilegio para su servidor Jorge Díaz poder estar en sintonía de Visión Celestial Radio. Este es un puente de esperanza entre Dios y cada radio escucha. Queremos indicarle que para nosotros es una bendición tener alumnos tan inteligentes, tener maestros, tener líderes que están en sintonía por visioncelestialradio.com. Queremos iniciar pidiendo la bendición del cielo para que esta lección número 4 pueda ser una bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres el Maestro por excelencia. Has dejado a tu Espíritu, su Santo Espíritu, Señor, para que nos pueda guiar a la verdad. Por eso pedimos tu dirección, Señor. Pedimos perdón por nuestras faltas y te damos gracias por tu perdón. Ayuda a entender y a comprender el conflicto detrás de todos los conflictos. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queremos hacer nuestra primera pausa musical y ya regresamos. Compartimos con ustedes esta hermosa melodía titulada El Himno de Victoria. Esto es Creciendo en la Verdad de Visión Celestial Radio, 8 años.
tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Del otro lado cantó. Programa Creciendo en la Verdad por visioncelestialradio.com. Queremos dar nuestro número telefónico, el 320-826-8226, 320-826-8226. Queremos que usted pueda crecer en la verdad. Y queremos iniciar, ¿verdad?, dándole a usted la lección acerca de este cuarto trimestre, y estamos para este sábado 2025 de octubre, 25 de octubre, lección número 4, y hace referencia al conflicto de todos los conflictos, y queremos que usted pueda participar, pueda escribirnos a través del número telefónico y pueda usted recibir un obsequio de parte de nuestra radio, y que el Señor le pueda estar bendiciendo en gran manera. Por eso vamos a leer nuestra lectura bíblica. Aparece en el libro de Josué en el capítulo 10 y vamos a leer el versículo 14. Dice el Señor: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo entendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleará por Israel. Bueno, aquí se habla de un conflicto, se habla de una pelea, pero dice que Jehová peleará por Israel. Y en tu vida, querido amigo, y en mi vida, pues también tenemos conflictos, tenemos guerras espirituales, luchas, y a veces nosotros queremos
por nuestra propia fuerza querer resolver algunas situaciones complejas. Pero esto va más allá, trasciende. Esta lección nos va a abrir, nos va a ayudar, nos va a ampliar el conocimiento en cuanto a cómo se desarrolla el conflicto entre el bien y el mal, a cómo se desarrolla el conflicto cósmico, a cómo se desarrolla la gran controversia entre el bien y el mal. Y a la luz de la palabra, el texto introductorio nos dice que hay un conflicto, pero que el Señor peleará por Israel, por aquel Israel antiguo y por el Israel moderno. Claro que sí. Por eso queremos ir con un primer punto de gran importancia y le hemos titulado para esta primera parte, le llamamos el comandante de los ejércitos del Señor. El comandante de los ejércitos del Señor. Usted ha visto que en los gobiernos, en los países, siempre hay un comandante de las fuerzas, hay una persona encargada del poderío militar, bélico, humanamente hablando, pero queremos decirle que esto va más allá. Preste atención. Queremos leer para usted, para que pueda comprender, pueda leer conmigo. Vamos a leer rápidamente y usted pueda leer el libro de Josué, y vamos a buscar el libro de Josué y vamos a leer el capítulo 5, Josué capítulo 5, y podamos leer nosotros también el versículo 13 en adelante, ¿sí? El versículo 13 en adelante. Queremos que pueda compartir ese texto, tiene su Biblia en sus manos, no hay problema. Dice la palabra del Señor. En el versículo 13 vamos a hacer énfasis porque es como la presencia. Josué va antes de la conquista de Jericó. El Señor le aparece, sí, como allá en Gabaón cuando se le apareció a Salomón el Señor y le dijo en Primero de Reyes capítulo 3 versículo 9, pídeme lo que quieras. En el versículo 5, en el 9, Salomón sabiamente pide que se le dé sabiduría. Pero dice el versículo 13 en Josué capítulo 5, mira cómo aparece aquí: y aconteció que cuando Josué estaba cerca de Jericó, antes de Jericó, cerca de Jericó, va a empezar una controversia, va a empezar una guerra, y ojo que aquí todavía no han peleado. Aquí, después de que se cruza el Jordán, después que están ahí y han dejado los monumentos ahí, las piedras, como estudiamos la vez pasada, en el río, como recordatorio del poderío del Señor, de la soberanía, del poder del Señor. Entonces ahora ellos tienen que entrar en una guerra, tienen que conquistar Jericó, y antes de eso hay un texto poderoso aquí. Versículo 13 dice: y aconteció que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y he aquí un varón estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Tremendo. Este personaje aquí, no es cualquier personaje, ya más adelante lo vamos a ver, pero hay un término que nos llama la atención, que aquí dice que él alzó sus ojos y miró, y aquí un varón. Antes de cualquier conquista, antes de cualquier guerra, antes de cualquier lucha que usted vaya a tener, deberíamos nosotros aprender de lo que hace Josué. Dice que mira al cielo, levanta sus ojos, ¿verdad? Y mira, y aquí un varón que está delante de él con una espada desenvainada en su mano. Y José se fue a él y le dijo: ni siquiera es solamente que levanta sus ojos y mira, sino que ahora busca el encuentro con este personaje, y sigue diciendo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Mira la pregunta que hace Josué, una pregunta para nosotros también. Tú le puedes preguntar a Dios, tienes que saber quiénes son tus enemigos, tienes que saber quiénes son tus amigos, verdaderamente. Aquí Josué está preguntando, pero mira, ¿tú eres de los nuestros o eres de los otros, de nuestros enemigos? Tremenda la pregunta. Y el versículo 14 es contundente, y él respondió no. No dio muchos detalles. Dijo no, o sea, lo que está diciendo que esto va más allá de un conflicto armado, de un conflicto entre una persona y otra persona, entre un pueblo y otro pueblo.
Esto va más allá. Lo que está diciendo, no me involucres con la humanidad como tal, con los seres finitos, porque yo trasciendo este conflicto. Está diciendo el Señor, no me involucres con los tuyos ni con los enemigos. No me involucres ahí, por favor. Ahora el versículo sigue diciendo que soy. No lo dejó en ascuas, no lo dejó a la expectativa, le dio detalles, sino que soy el príncipe del ejército de Jehová. Escucha ese término, príncipe del ejército de Jehová. Tremendo. Cuando usted va a Daniel 10, ahí aparece el Miguel, el príncipe de los príncipes. Tremenda. Ese Daniel 10 hace referencia al mismo personaje, Miguel. Y este personaje que aparece aquí, si más adelante en el versículo 15 habla de que el Señor le dice, este personaje le dice a Josué, quita tus sandalias porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Lo mismo que le dijo este personaje, que es el mismo Miguel, es el mismo Jesucristo, el mismo que apareció en el horno ardiente con los 3 jóvenes hebreos. Es el mismo Cristo Jesús preencarnado que aparece en este episodio, y esos detalles los pudiéramos estudiar cuando usted lo crea conveniente, querido estudiante. Y él respondió, nuestro tema como tal, y él respondió, no, sino que soy el príncipe del ejército de Jehová que ha venido ahora. Entonces, cuando Josué se da cuenta, cuando Josué identifica que es el mismo personaje que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente, que es la misma presencia del mismo Dios como tal, en este caso Jesucristo preencarnado, ahora entonces Josué se postra sobre su rostro en tierra y le dijo, y le dio culto, lo adoró, darle culto, adorarlo, y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? O sea, obediencia, servicio, adoración. Cuando reconocemos a Dios, cuando estamos en su presencia, esto fue lo que le ocurrió a Isaías también cuando tuvo el encuentro con el Señor, que apareció en una visión y decían los serafines cantando, santo, 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 Señor de los ejércitos. Tremendo, porque aparecía la majestad, la santidad, el poder de Dios. Entonces ahora Isaías dice, ay de mí que soy hombre de labios impuros y habito en el pueblo de labios impuros. Tenía que limpiar, purificar su vida, tenía que prepararse para obedecer. Aquí también Josué aparece en lo mismo y dice, sigue diciendo, y le dijo, ¿qué dice Señor a su siervo? Versículo 14, tremendo esto aquí. La obediencia tiene que venir inmediatamente después que tenemos un encuentro personal con Cristo Jesús, antes de cualquier batalla. Versículo 15 dice, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate los zapatos o las sandalias, en otras versiones, de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es, y Josué hizo así, obedeció. Lo primero que podemos aprender del comandante de los ejércitos del Señor es que Él pide que antes que cualquier lucha, porque eso trasciende. Cuando nosotros titulamos la lección como el conflicto detrás de todos los conflictos, es que los conflictos militares en el pueblo de Israel, en aquel momento donde se llevaba una idiosincrasia o se llevaba una ideología donde la naturaleza de las luchas eran guerras y guerras y guerras, Dios no quería eso. Por eso nosotros queremos ver en el contraste de lo que estamos viendo, queremos ver cómo podemos armonizar un Dios de amor, porque el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor, con la permisología o por qué permitía que se llevaran guerras a cabo para poder sacar al pueblo, a los pueblos que estaban ahí en Canaán, para poder sacarlos de ahí y poder introducir al pueblo de Israel. Tremendo. Eso es lo que estamos en este momento tratando de conciliar. Y entonces el versículo 15, al igual que Éxodo capítulo 3, versículo 5, quita tus calzados porque el lugar donde estás, estaba diciendo el Señor, mira, Josué, tu presencia no importa, lo que importa es mi presencia. Este lugar es santo porque mi presencia irá contigo. Mi presencia está contigo. Busca la guía, reconóceme, adórame, sírveme, porque el que va a dar la victoria soy yo. Nosotros queremos ver dónde pudiera iniciar, porque el príncipe del ejército del Señor se le aparece a Josué, ¿verdad? Antes
de la conquista de Jericó. ¿Por qué? Porque está revelando su naturaleza como tal, que es divina, que es soberana, y él se postra en adoración y está reconociendo la autoridad de Dios y en la batalla que se va a librar. Entonces esto se destaca en importancia, hermano Juan David, porque Él es nuestra guía. Debemos buscar al Señor, reconocerlo como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como nuestro poderío, como nuestra soberanía, como nuestro libertador, como el comandante del ejército del Señor. Él va a pelear tus batallas y mis batallas. Esto es mucho más allá de una lucha ahí entre Israel y los pueblos que están ahí, que están dentro de la tierra de Canaán, que van a ser despachadas para poder entrar el pueblo a morar en ese lugar. No, esto va más allá. Por eso queremos llevarlos al contexto donde se inicia este conflicto cósmico. Y entonces, antes de eso, quisiera comentar sobre esto. La escritora norteamericana hace un comentario maravilloso. Dice: capturar a Jericó fue visto por Josué como el primer paso en la conquista de Canaán, pero primero buscó una garantía de guía divina y le fue concedida. Patriarcas y Profetas, página 487. Entonces, ahora visto esto, que esta aparición nos deja a nosotros como atónitos, ¿verdad? Tremendo lo que hace aquí el Señor, cómo se le aparece a Josué como tal. Ahora nosotros vemos decirle a usted que esto va más allá. Esto empieza en otro lado. Esto no empieza ahí. Esto va más allá. Esto le está diciendo a Josué, hay un conflicto entre el bien y el mal. Hay una controversia. Hay un conflicto de los siglos, hay un conflicto cósmico, hay algo que va más allá. Por eso a veces cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene dificultades, cuando usted tiene conflictos, cuando usted tiene guerras espirituales, como dice Efesios capítulo 6, que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra huestes angelicales, contra dominios, contra el ejército del enemigo. Está organizado, no crea que es cuento, muy organizado, diferentes formas de poderío, unos menores que otros. Sí, los demonios están organizados. ¿Y dónde inició esto? Esto inició en el cielo. En el cielo. Pero es que el cielo es perfecto. Pero dice que allá fue que inició. ¿Hay algún amigo que está escuchando esto por primera vez y se siente aludido y quiere seguir escuchando? Claro, vamos a la Biblia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y dice la palabra del Señor. Escuche, aparecen términos bélicos. Aquí no hay lanzas, aquí no hay armas, aquí no hay ametralladoras. No hay nada. Ojo con esto. Esto es más espiritual. Esto es más espiritual que bélico, pendiente, ojo con esto. Hubo una gran batalla en el cielo. Usted empieza como guerras de las galaxias. Pero imagínese las guerras de las galaxias, pero esto es espiritual. Guerra. Y dice: en el cielo, Miguel y sus ángeles. Miguel, el mismo que aparece en Daniel, capítulo 10, versículo del 12 al 14. El mismo que aparece aquí en Josué, capítulo 3, versículo 15. El mismo que aparece en Josué, capítulo 3, versículo 5, versículo 2, versículo 4, versículo 6. El mismo que aparece en Josué, capítulo 3, versículo 14. El gran yo soy. Si te preguntan por mí, dile que te ha enviado el gran yo soy. ¿Y quién es ese? Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la vid verdadera. Antes que Abraham fuese, dijo Jesús, yo soy. Es el mismo que aparece en Josué 3, el mismo que aparece en Josué 5, el mismo que aparece en Daniel 10, el mismo que aparece en aquí Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 7. Hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero ¿quiénes? No prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Ya ve, dragón, serpiente antigua. Génesis 3:15, que le aplastaría la cabeza a la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás. Diablo, ¿verdad? Satanás adversario, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Tremendo. Parece que es que Dios envió al enemigo aquí a la tierra. No, lo más seguro es que el enemigo trató de tocar otras puertas en otros mundos, no se le dio cabida y vinieron nuestros primeros padres y le dieron cabida. Antes de que Adán y Eva pecaran, no estaba él, fue después. ¿Sí aparece?
¿Entienden? Ahora Isaías 14, del 12 al 14 nos da características de este personaje. Isaías no está hablando aquí del rey de Babilonia como tal, no, mira las características, dice así Isaías 14, del 12 al 14, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, de ahí la palabra Lucifer, lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, mira las palabras, tú. Está hablando del enemigo. Mira cómo es el enemigo. Mira, y debemos tener cuidado con esto. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Ve, subiré, una. A lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré. Levantaré, van dos. Dice, subiré, levantaré, van dos. Mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Tres. Subiré, levantaré, me sentaré. Tres. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Cuatro. Bueno, vamos a repetir. Sí, mira, subiré, levantaré, me sentaré, subiré otra vez y seré. Y seré. Ese es el más interesante de todo, el final. 5 veces. Yo me subiré, yo me sentaré, yo levantaré, yo me subiré otra vez. Y yo seré semejante al Altísimo. Y nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero en carácter. Este quería ocupar el reino, quería ocupar el lugar de Cristo Jesús. Recuérdese que Él es el príncipe de los príncipes. Él es el comandante del ejército del Señor. El segundo al mando, según Elena de White, era Lucifer. Pero él quería más. Y entonces quería ser semejante al Altísimo, pero no en imagen, no en carácter. Quería ser semejante en poder. Quería poder. Y debemos tener cuidado. Yo quiero ser, yo quiero subir, yo quiero levantarme, yo quiero seguir subiendo. Ojo con eso. Tú no. Nosotros no. Ojo que debemos tomar ejemplo. Retén lo bueno. Ezequiel 28 nos da más características, hermano Juan David. Dice el versículo 14, tú, querubín grande y protector. Claro, está hablando del mismo enemigo de Dios antes de ser enemigo, antes de ser Satanás, antes de ser adversario. Yo te puse en el monte santo de Dios. Estabas allí en medio de las piedras de fuego. 15, versículo 15 es tremendo versículo. Dice, perfecto era en tus caminos. ¿Cómo era Lucifer? ¿Cómo era el enemigo de Dios? Antes de ser enemigo de Dios, antes de ser adversario, ¿cómo era? Perfecto. Dice la palabra de Dios, eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, esto es, contrataciones se refiere a, como dicen, iba y le decía a un ángel, mira, pero tú sabes que Dios es un Dios fuerte, tiene una ley que no puede ser obedecida, ¿qué vamos a hacer? Debería dejarnos Él que hagamos lo que queramos, nosotros no podemos estar así. Y iba, convencía a uno. Esas son las contrataciones. Iba convenciendo a las personas, contrataciones. Esa es la palabra clave ahí. Dice, fuiste lleno de violencia, claro, y dice, pecaste por lo que yo te eché del monte de Dios, del cielo, ¿verdad? Y te arrojé de entre las piedras del fuego. Tremendo, tremendo. Esto está hablando del enemigo. La pregunta que nos debemos hacer, ¿esta guerra dónde comenzó? Comenzó en el cielo. Sí, con un ser perfecto. Ese es el misterio de la iniquidad. No comprendemos cómo un ser perfecto podía pecar, pero se halló iniquidad. Ahí aparece mira, ¿y el Señor qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Bueno, yo quiero comentar algo aquí rápidamente para hacer nuestra segunda pausa musical. Satanás, quien fue una vez querubín protector, trató de destruir la confianza en el trono de Dios. Y escuche, amigo, Dios ha permitido que los ángeles caídos continúen en su rebelión para mostrar al universo las profundidades de la maldad resultante de la autoexaltación. Yo subiré, yo me sentaré, yo seré, ¿sí? De la autoexaltación. Y aunque Satanás logró engañar a la humanidad para que se le uniera en su guerra contra Dios, Cristo lo derrotó completamente en la cruz del Calvario. Amén por eso. Y entonces asegurando un lugar para la humanidad donde una vez estuvieron los ángeles que cayeron a través de su fe en Cristo Jesús. Hay un comentario poderoso de la escritora. Dice,
Eso es lo que leí ahorita, se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 651, pero me gusta este comentario acerca, ¿verdad?, de los ángeles, página 53, dice así, para ir a la pausa: las vacantes que se produjeron en el cielo por la caída de Satanás y sus ángeles serán llenadas por los redimidos del Señor. Tremenda cita. La verdad acerca de los ángeles, página 53. Las vacantes serán llenas por los redimidos. ¿Qué estamos haciendo tú y yo para que personas puedan acercarse a Jesús? Para que ese lugar que está guardado para estos redimidos pueda ser una realidad. Pero más que eso, ¿qué estamos haciendo para nosotros ocupar parte de esas vacantes? Vamos a la pausa y a la continuación nosotros veremos que este comandante de los ejércitos del Señor no solamente es un comandante como tal, sino también que es un guerrero. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo conciliar un Dios guerrero con un Dios de amor? A la pausa le vamos a dar respuesta. Ya regresamos. Así es, vamos a continuar con una hermosa melodía. Esta se titula Cuando el mal entró al Edén. Es la que escucharemos a continuación aquí en Creciendo en la Verdad. Cuando Dios creó a la humanidad, un árbol plantó sobre el bien y el mal. Hijo, tuyo es todo lo que hay aquí, mas el árbol que te mostré prohibido de cierto yo te digo, si lo tocas, morirás. ¡Ay, qué dolor! Cuando el mal entró a el Edén, todo cambió al probar el fruto aquel. ¡Qué hermoso hubiera sido el mundo! Sí. Vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró a Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, sí. Vivir por siempre junto a Él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Más grande fue su amor al enviar a Jesús, el unigénito, quien murió en la cruz. Intenso fue el tormento que mi Cristo padeció. ¡Ay, qué dolor!
Edén todo cambió al probar el fruto aquel. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Qué hermoso hubiera sido el mundo, vivir por siempre junto a él, no conocer la muerte, no, no. Qué triste cuando el mal entró al Edén. Continuamos con su programa Creciendo en la Verdad por visioncelestialradio.com. Más que una radio, es un estilo de vida, y recuerde, este es un puente de esperanza entre cada radio escucha y el cielo. Por eso nuestro número telefónico es el 320-826-8226, 320-826-8226. Queremos estudiar la palabra con usted. Amigo, escriba y quiero estudiar. Y vamos a ir a su lugar de trabajo, a su lugar de estadía, a su lugar de recreo, donde se encuentre, y podemos estudiar cuando usted lo indique, a la hora que usted lo indique. Nosotros no nos vamos a acomodar a como usted, no, sino usted se acomoda con el horario a como usted quiera. Tenemos para los más pequeños el Yo Creo, para los jóvenes Juventud con Propósito, tenemos también la Fe de Jesús, y tenemos también Hogares Felices para los hogares que quieran estudiar con nosotros. Estamos preparándonos para hacer una gran cosecha en noviembre en nuestra campaña, que será vía internet, será vía redes sociales, por Telegram también, por YouTube, por Facebook y también por Instagram. Vamos a estar en el dial que a usted le conecta, Visión Celestial Radio. Ese es el dial conectado con el cielo. Muchas radios están ahorita vendiendo, muchas radios están ahorita promocionando música que incita a cualquier cosa, muchas radios ahorita están trabajando de la mejor manera que ellos lo saben hacer, pero esta radio es una radio celestial que tiene un pie en la tierra y el otro en el cielo, porque Dios es el que está al control. Las ondas hercianas están dirigidas de una manera especial para que la palabra, al conectarse con la mente de la persona, la conciencia sea vivificada y la palabra pueda entrar, penetrar como una espada, cortar lo más profundo del orgullo de la persona y hacer de esa persona una nueva criatura, la pueda purificar, la pueda hacer una persona madura espiritualmente, la pueda renacer, la pueda crear nuevamente como una persona que todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Dicho esto, nosotros seguimos con la palabra, que es la que tiene poder. Nosotros cuando decimos que el Señor es guerrero, porque la palabra hace manifestación de algunos atributos de esta manera, por lo menos Éxodo capítulo 15 y el versículo 3 dice: Jehová es varón de guerra. ¿Jehová es qué? Varón de guerra. Jehová es su nombre. Tremendo. Quiero leer el Salmo 24 y el versículo 1 dice que Jehová es la plenitud, la tierra y todo lo que hay en él. Claro que sí, dependemos de él. Pero dice el versículo 8, ¿quién es este Rey de gloria? Está hablando de Jesús. ¿Quién es? Jehová es el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en la batalla. ¿Poderoso qué? En la batalla. Iniciamos introduciendo del encuentro de Josué con el comandante de los ejércitos del Señor antes de la conquista de Jericó. Él tiene un encuentro con Jehová. Antes de Isaías ir a predicar la palabra, tuvo un encuentro con Jehová. Antes de usted y yo salir a la batalla, a la guerra espiritual, tenemos que tener un encuentro con el Señor. Y después de eso, después del encuentro con el Señor, entonces usted está enmarcado en un conflicto cósmico entre el bien y el mal que inició en el cielo, que está en el marco de la controversia entre el bien y el mal. El
cosmos, hay cosas que usted no entiende. La lucha no es contra carne, contra sangre, no es contra tanques de guerra, no es contra milicias, no es contra balas, no es contra ametralladoras. La lucha es espiritual entre el bien y el mal. El enemigo tiene su ejército bien organizado, pero hay uno más poderoso que él, el príncipe del comandante del ejército del Señor, Miguel y sus ángeles. Estamos hablando de Cristo Jesús. Si nos quitaran el velo de nuestra mente, de nuestros ojos, si pudiéramos ver, así como en Ezequiel pudo ver, Ezequiel en Segunda de Reyes capítulo 16 del 9, él pudo, se le quitó y dijo, hay más, somos más nosotros. Claro, el Señor le permitió que él pudiera ver. El conflicto es entre el bien y el mal, va más allá de una lucha bélica como tal. Por eso, según la teología, según lo que se vivía en el pueblo de Israel, era el antiguo Israel, los conflictos con otros pueblos, Israel con otros pueblos, se consideraban en última instancia no conflictos entre humanos como tal. Era el pueblo de Israel luchando contra los dioses, las deidades. Sí, claro que sí, la Biblia lo dice, lo registra. Era conflicto entre sus respectivos dioses con Israel. Venía el Dios, ¿dónde dice? Mira, pero este es la última plaga que cae sobre el pueblo de Israel antes del Éxodo, antes de salir, la última plaga. Y mira lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 12. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré mis juicios. ¿Contra quién? Con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. La lucha no era contra el Egipto, la lucha no era contra el pueblo de Egipto, la lucha no era contra el faraón. La lucha, los juicios de Dios eran contra los dioses de Egipto. Por eso, cuando usted ve una lucha cósmica entre el bien y el mal y está enmarcado en ese contexto, usted sabe que el Señor está luchando contra deidades, contra idolatría, contra dioses que están tratando las personas de poner en lo alto y han puesto a Dios en segundo lugar. Y el Señor es muy celoso. Sí, el Señor es muy celoso. ¿Quiere más confirmación? Tengo otro texto, Deuteronomio 32, 17. Ofrecieron sacrificios a los demonios y no a Dios, a dioses que no conocían, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido a vuestros padres. Tremendo. Y ahorita pues hay muchos dioses, el dios de dinero, el dios sexo, el dios lujuria, el dios vanagloria, el dios enaltecerse. Ahí está el enemigo trabajando en la mente de las personas. Pero quiero decirle que el Señor nos recuerda a nosotros que Dios está en guerra con el pecado. Dios en la guerra más grande que existe, Juan David, es Dios luchando contra el pecado. Nosotros no podemos vencer. Nosotros todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El que dice que no tiene el pecado, el cual es mentiroso. El Señor dice, el que permanece en mí no peca, pero no es que nuestra naturaleza deje de ser pecaminosa. Nuestra tendencia será pecaminosa hasta que el Señor venga por segunda vez y esto corruptible sea convertido en incorrupción. Dios está luchando una guerra contra el pecado y no la tolera. Para siempre no va a ser tolerado. Ya la copa se está llenando y este conflicto alcanzará el clímax máximo. ¿Cuándo lo alcanzará? No, lo alcanzó ya en la cruz del Calvario, donde ¿qué? Donde se consuma y se vindica el juicio y la justicia y el amor de Dios son vindicados. Claro que sí. Yo tengo dos textos, uno por lo menos, Romanos capítulo 3 versículo 4, para confirmar que en la cruz del Calvario, ahí recuerde que el Señor permitió que los ángeles caídos siguieran su lucha, que los ángeles, el enemigo del Señor viniera a la tierra con sus ángeles y pudieran seguir haciendo de esta calamidad, porque el Señor quiere vindicar su carácter. No podía destruirlos de una vez, porque entonces ahora ellos sí decían, tenía razón el enemigo, si era un Dios autoritario y tomó el control en sus manos y su justicia en su mano. Él está dejando que todo es una película que está rodando, y él sigue rodando, y el capítulo central, la cruz del Calvario,
donde muestra el amor y la justicia. Dice el salmista lo que ocurrió ahí. Mire, dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Claro, la misericordia, el amor de Dios de dar a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y la verdad: y conoceréis la verdad y serás libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Cristo Jesús. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Jesús encarnado, y el Verbo se hizo carne y habitó con nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Es Cristo Jesús. Y además dice: la justicia y la paz se besaron. Claro, el Señor no quería guerras. El Señor no quería en la antigüedad guerras, pero como hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal, el Señor ha permitido, ya vamos a terminar con esa parte, porque el Señor a veces ha permitido que se desarrollen esas guerras en la antigüedad, que se desarrollaran, porque ya pasaron, que se desarrollaran esas guerras, y se ve al Dios del Antiguo Testamento como un Dios castigador, un Dios sanguinario, un Dios que, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios. Hay personas que no creen en el Antiguo Testamento, porque dicen: no puede ser ese Dios. Pero es que coincide, es que hay armonía cuando ves el conflicto detrás de los conflictos. Cuando ves el conflicto cósmico, puede armonizar, porque Dios permitió la guerra. Dios no quería la guerra. Ya tenemos unos comentarios. Dice Romanos 3:4 para confirmar lo que está diciendo de que Jehová es el guerrero. Antes bien sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Dios es verdadero, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Tremendo. El Señor quiere vindicar su carácter, y lo hizo en la cruz del Calvario, por el amor que Él siente por nosotros, por la justicia, porque Él no conoció pecado, y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y el cuarto punto, y no menos importante, que el que más debemos tomar en consideración, porque estamos cerca del final: el Señor luchará por ustedes. Ahí es donde usted y yo vamos a aplicar la lección. Ahí donde usted, querido amigo, y yo vamos a aplicar la lección. Si hay un conflicto cósmico entre el bien y el mal, si hay una lucha que se desarrolla, si en la antigüedad las guerras se permitieron porque el conflicto se desarrollaba y el pueblo era incrédulo, el pueblo murmuraba, el pueblo desconfiaba, el pueblo hasta quería regresar a Egipto. Imagínense cuando salió. El pueblo dudaba, el pueblo estaba viendo la manifestación, cómo el Señor los libraba de las plagas, cómo los libraba del mar, cómo los libraba de Faraón, cómo podía el Señor obrar milagros, descender maná, poner la nube en el día para que los cubriera del sol, en la noche de fuego para que les diera calor, cómo el Señor se manifestaba, y ellos seguían con su incredulidad. El Señor le dice: pero mire, presten atención. Éxodo capítulo 14, versículo 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis. ¿Qué nos dice el Señor? Mire, amigo, lo primero que debes comprender es que el Señor te dice: esta lucha no es tuya, esta lucha es del Señor. Y lo primero que te dice es: no temáis. O sea, trata de no tener miedo, porque no es fácil, somos temerosos, eso es una emoción, el temor es una emoción, miedo a lo desconocido, miedo a lo conocido. Usted no sabe qué va a pasar el año que viene y usted tiene miedo, usted tiene un cáncer y lo está consumiendo y usted tiene miedo, usted tiene un dolor, tiene una hernia que no lo deja caminar y usted tiene miedo, usted tiene una esposa que quiere irse porque ya usted no está produciendo, entonces usted tiene miedo que lo deje ahí solo, ¿verdad? Claro que sí. No temáis, dice el Señor, porque la guerra no es contra carne y sangre. La lucha es espiritual. No temáis. Estad quietos. Estad quieto es: dejen los nervios. Mira, no tenga miedo. No es fácil. Pero ¿sabe qué? Cada vez que tenemos un problema, querido amigo Juan David, querido amigo que me está escuchando, el amigo que está en sintonía, el amigo testigo de Jehová, mormón, católico, adventista, hermano de iglesia, líder, mire, cada vez que tenemos un problema nos ponemos nerviosos. ¿Es así? Mira lo que está diciendo el Señor. Dejen los nervios, quédense quietos. Y ved, mirar. Pero es que la Biblia dice, hay algunos dicen hay que ver para creer, pero la Biblia no dice así. La Biblia dice hay que creer para ver. O sea, fe. Y ved, con los ojos de la fe. Y ved la salvación que Jehová os dará hoy. Es para ti hoy, no es mañana. No es para sábado mañana. No es dentro de 20 días. Hoy el Señor puede hacer un milagro en tu vida. Él puede vencer por ti. Él peleará por ti. Él quiere vencer por ti. Amén. Tremendo. Ve, dice el Señor. Ya sabe, no tengas temor. Deja los nervios. Quédate quieto.
ved la salvación que Jehová os dará hoy, porque los egipcios que habéis visto, nunca más los volverás a ver. ¿Has tenido un problema que te está acabando? ¿Has tenido una situación compleja? Hoy, si confías en el Señor, más nunca volverás a ver esa pérdida o esa guerra en tu vida. Ese problema hoy puede desaparecer. No temas, quédate tranquilo, no estés nervioso. Dios va a pelear esa batalla. Siempre decimos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, quédate quieto, tranquilo. Y sigue diciendo, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más lo veréis. Y dice el versículo 14, Jehová peleará por ustedes. Tremendo, la pelea no es tuya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin mí, nada podéis hacer. El Señor es el que va a pelear. El Señor es el que va a vencer. Dios es el que va a vencer a través del poder de su palabra. Cuando Jesús estuvo en el desierto y vino la tentación, Él no dijo, mi Padre va a vencer. Sí, lo dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Confió en la palabra del Padre. También le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Y eso también estaba escrito en la palabra del Señor. Y también le dijo, solamente al Señor, a Él adorarás y a Él servirás. Y las 3 tentaciones la venció evocando un solo libro, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, capítulo 8, versículo 3, capítulo 6, versículo 16 y capítulo 6, versículo 13. Las 3 evocaciones fueron directas del Antiguo Testamento que Jesús tenía en su mente. Él puede vencer, el Padre puede vencer, pero a través de la palabra que Jesús tenía en su mente. ¿Cómo puede vencer el Señor en tu vida hoy? Con la palabra. Claro que sí. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Conoceréis la palabra y la palabra te hará libre de la esclavitud del pecado. Te hará libre de la poca influencia financiera que tienes en tu vida. Te hará libre de la depresión. Te hará libre de la angustia. Te hará libre del vicio. Te hará libre de la poca afinidad que tiene con tus familiares. Te hará libre de cualquier situación, porque el que pelea la batalla por ti es Cristo Jesús. Tremendo, el Señor quiere vencer. Tú no puedes vencer. Y dice, y ustedes estarán quietos. Vuelve a repetir la palabra. Deja los nervios, quédate tranquilo, yo voy a resolver la situación. Nos desesperamos, cometemos errores, sacamos préstamos donde no debemos. En vez de buscar a nuestra esposa y reconciliarnos con ella, buscamos otra mujer. No, en vez de buscar a nuestro hijo que está perdido, le bloqueamos el teléfono. No, quédate quieto, no te pongas nervioso. El que va a resolver es Cristo Jesús, Él puede resolver. El versículo 25 dice lo siguiente, y quitó las ruedas de los carros, mira al Señor, para que ellos no pudieran avanzar. Quitó la rueda de los carros y los llevó con dificultad, de manera que los egipcios decían huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Tremendo, ellos mismos reconocieron que el que estaba al control de la victoria, de la pelea, de la lucha, era Cristo Jesús y iba a vencer. Entonces, ¿cuál era el plan original de Dios con respecto a los israelitas para que participaran en las guerras? Porque vemos al Dios del Antiguo Testamento como un Dios de guerra. No, dice aquí la comentarista, escritora norteamericana, Dios no quiso que obtuvieran posesión de la tierra por guerra, sino mediante la obediencia estricta a sus mandamientos. Patriarcas y Profetas, página 363. Querido amigo, Dios nunca quiere que usted pase por esas guerras. Dios nunca quiere que usted luche. No, Él quiere que usted se mantenga quieto, temeroso, tranquilo, relajado, porque la victoria se la va a dar al Señor. Pero usted debe participar activamente, confiando en el poder de la palabra. El Señor, cuando le dijo a ellos, den las vueltas 6 días alrededor de los muros de Jericó, ellos lo hicieron. Y en el 7º día, den 7 vueltas, toquen la trompeta y griten, porque vamos a vencer. Y ellos obedecieron, pero la victoria, los muros cayeron por el poder de la palabra del Señor. Por eso, amigo mío, no dudes. Al igual que en la liberación de Egipto, Dios pelearía las batallas por ellos. Todo lo que tenían que hacer era permanecer quietos y presenciar la poderosa intervención de Dios. ¿Cómo podremos entonces, cómo podría la murmuración impactar negativamente nuestra vida hoy? Mira lo que dice la escritora y terminamos con esto.
si los hijos de Israel no hubieran murmurado contra el Señor, Él no habría permitido que sus enemigos hicieran guerra contra ellos. Elena de White, Historia de la Redención, página 115. Quiero terminar diciéndole que con este comentario, cada vez que venga un conflicto, cada vez que venga una guerra espiritual a tu vida, financiera, espiritual, emocional, psicológica, sentimental, física, no murmures, no te quejes, no hables mal, quédate quieto, tranquilo, teme, pero sé temeroso a Dios, reverencia. Vas a tener miedo, sí, es una emoción, pero el foco es Cristo Jesús, es una actitud de fe. Por eso vamos a orar para que en este conflicto cósmico entre el bien y el mal, en este conflicto detrás de los conflictos, el guerrero que esté al frente de tu batalla sea Cristo Jesús. Que la batalla que estás peleando ya la dejes en manos del único que puede destruir los carros, que puede destruir la insuficiencia, que puede destruir todo, porque Él tiene poder. Oremos. Padre, gracias porque nos has hablado a través de la lección. No queremos mirar la guerra, no queremos mirar el conflicto, no queremos mirar el problema. Queremos tener una actitud de confianza, sin murmuración, centrada en Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Bendice a cada radioescucha, a cada alumno, a cada maestro, y permite que al poner en práctica las enseñanzas de Josué en nuestra vida, enseñanza de fe, podamos salir victoriosos, no porque podamos vencer, sino porque la victoria, el que pelea por nosotros, es el príncipe de los príncipes, es el comandante de los ejércitos del Señor, es el Miguel, Cristo Jesús. Lo pedimos todo en el nombre de Él. Amén. Que el Señor te pueda bendecir. Nos sintonizamos el 30 de octubre y que el Señor te bendiga. No importa dónde te encuentres, www.visioncelestialradio.com está contigo. El consumo nocivo de alcohol cobra la vida de 3 millones de personas al año. La adicción al mismo ha destruido familias, empresas y personas. Hoy es una oportunidad perfecta para decirle no al alcohol. Una campaña de Visión Celestial Radio. Estás escuchando Visión Celestial Radio. Siga con nosotros. Nosotros seguimos con usted. El poder de la radio digital con Visión Celestial Radio.